Los escritores mayas, al caso de Guatemala, han venido planteando como el multiculturalismo. Y tanto los pensadores afroamericanos como los pensadores mayas, ya en la década de los 90 denuncian el multiculturalismo como una respuesta contrainsurgente para poder detener el movimiento, en el caso de Estados Unidos, el movimiento más radical, las Panteras Negras, etc. Y en el caso de Latinoamérica, detener los movimientos indígenas. ¿Sí? Entonces, si analizamos el multiculturalismo como una respuesta contrainsurgente desde una perspectiva político, social y cultural, vamos a poder tal vez analizar que la represión bajo las democracias latinoamericanas o los espacios democráticos que se han abierto de ellas han provocado una política de respuesta para el control social, en particular para el control de los pueblos originarios. Entonces, todos estos proyectos me parece que se insertan en torno a la política de contrainsurgencia de parte de los gobiernos latinoamericanos. Y es ahí donde creo que nos puede llevar a observar de alguna manera lo que es la represión en Chile para los pueblos originarios, que se caracteriza por ser leyes de excepción, leyes que la República entiende como excepción, que la aplicación de la ley antiterrorista, con modificaciones a partir del 2002, donde incorpora los incendios, por ejemplo, de madera, como actos terroristas. Entonces, la ley antiterrorista se va configurando, se modifica y se va adaptando para afrontar el movimiento indígena en Chile en este caso. ¿Sí? No es particular, sino que ya en Guatemala se habían hecho estas modificaciones, también en Perú, y por ende, en torno a esta modificación de las políticas públicas, es que nosotros tenemos que analizar los programas. Por lo menos yo sostengo que desde el gobierno de Michelle Bachelet, el primero mucho más claro, como una política que busca despolitizar la idea fundamental del movimiento mapuche, como es la autodeterminación, para transformarla en torno a políticas de carácter cultural, político, siempre político, pero que no genera una crítica o una ruptura abierta con los gobiernos o el consenso neoliberal que hay acá en Chile. Entonces, en torno a esta idea que no es mía, sino que ha sido colectiva con los hermanos de la comunidad histórica mapuche, nosotros consideramos que la política de la multiculturalidad incorpora, por lo tanto, una perspectiva de lo mapuche. ¿Sí? Lo que sea aceptado por el modelo económico. Entonces, para el modelo económico no es contradictorio el Mapuzungún, por ejemplo. ¿Sí? No le va a generar mayor problema. No le va a generar problema fiestas culturales indígenas. No le va a generar ferias artesanales indígenas. Tampoco le va a generar un problema el turismo indígena. ¿Sí? Eso lo fomenta, lo apoya y lo expande. Tampoco le va a generar contradicción a los historiadores mapuche, por eso que nos nombran en esta comisión. Lo invitamos, porque no vamos a generar conflictos de carácter cultural, incluso terminamos siendo incluidos a la política de una forma multicultural. ¿Sí? Lo que sí genera división son las ideas políticas más radicales del movimiento mapuche. Entonces ahí el multiculturalismo ocupa la represión y la aplicación de la ley antiterrorista para los dirigentes y las dirigentes del movimiento. ¿Ya? Entonces, el multiculturalismo, como una política de contrainsurgencia, también busca dividir al movimiento indígena en torno a un mapuche permitido, como diría Charlie Held, Charlie Held, un guatemalteco, es norteamericano, pero hace su estudio bastante en Guatemala, habla de, a mí no me gusta este concepto, pero se lo voy a decir como en su título. Él habla del indio permitido y el indio insurrecto. ¿Sí? Entonces él dice que las repúblicas latinoamericanas han incorporado al indígena sumiso, al que acepta las políticas coloniales, el que de alguna manera se inserta en los ministerios, el permitido. Y frente al indígena no permitido, se aplican las leyes de excepción. Entonces el multiculturalismo, dice él, es una nueva etapa de racismo en contra de los pueblos originarios. ¿Ya? ¿Yo por qué no comparto de todo esto?
¿sí? Porque creo que si bien las acciones de violencia política son las que uno entiende como rebeldía más clara, ¿sí? Yo creo que el mundo indígena se ha sobrevivido durante las distintas etapas de colonialismo abrupto, ya sea el español, el criollo y luego el siglo XX en torno a la pobreza material. Es porque el mundo indígena responde, como dice James Scott, con el arte yo sostengo el arte de la resistencia, ¿no? Y voy a leer esto, no porque lo había preparado, lo compré ahora. ¿Qué es la idea? Yo había leído el artículo de Claudio, pero como acá el compañero de la editorial Tierra Desvelada, que está allá, yo estoy de acuerdo con Claudio, que es algo que hemos conversado, bueno, la comunidad mapuche dice, los silencios no solo componen los extractos inenarrables de la experiencia del dolor, también pueden operar como agencia subalterna bajo la posibilidad de negociaciones y acomodamientos en una realidad desigualmente estructurada. Ello implica pensar las modalidades políticas de los inferiorizados desde las dinámicas cotidianas y sigilosas, no siempre expuestas en lo público mediante la lengua. En ese sentido, las siguientes líneas buscan adentrarse e interpretar las cotidianidades laborales racialmente constituidas de migrantes mapuches que debieron sortear la continuidad colonial del Santiago de Chile. ¿Qué es lo que hemos discutido la comunidad indígena mapuche? Es que vemos los trabajos racializados, no sé, el jardinero mapuche, la nana mapuche, ¿cierto? Lo vemos como sistemas de dominación, ¿sí? Y lo que nosotros hemos analizado a partir de la experiencia, que son nuestras abuelas finalmente, es que vemos también permanentemente resistencia y por sobre todo insurgencia en esos actos, porque gran parte de esos trabajos racializados, precarizados, ha permitido que nosotros vamos a incorporarnos al sistema educativo, pero sobre todo también ellos y ellas, en esos trabajos precarizados, mantuvieron su sistema de tradición y costumbre, y en el caso de muchas también el idioma, ¿sí? Que son ellas las que hoy día siguen hablando. Entonces, lo que nosotros queremos invitar como comunidad indígena mapuche de forma permanente es a repensar las formas de dominación, ¿sí? A repensarlas no en un sentido vertical de la dominación, sino como desde abajo también se agencia la resistencia y las formas de resistencia múltiples en esta historia. Entonces, de repente, un mapuche, ¿cierto? Porque parece dominado, no necesariamente está, creo yo, en un estado de dominación, ¿sí? Y ahí están esos trabajos, el trabajo laboral de los mapuches del siglo XX, el Panarife, la nana, por decirlo de alguna manera, el obrero, ¿ya? Y ya después, a mediados del siglo XX, la docencia, que es el lugar de excelencia del inicio de la profesionalidad de la especie de clase media mapuche que va a ser el profesor, ¿sí? Y cómo se sigue manteniendo las tradiciones mapuches, ¿sí? A diferencia de la pobreza chilena, el mundo mapuche siempre tuvo un lugar para poder regresar, porque las reducciones son espacios finalmente de sociabilidad mapuche que se mantuvieron. De alguna manera, mientras la pobreza chilena no tenía un lugar de vacaciones, el del mapuche sí siempre tuvo un lugar para volver de vacaciones. Ahí está la historia de los mapuches en el tren, ahí está la foto de los hermanos y hermanas y de los abuelos y abuelas subiendo a un tren, siempre hubo un lugar de refugio. Y es por eso que es tan importante, creo yo, la reducción, no como un lugar netamente de dominación, sino también como un espacio de perpetuación de la historia y la resistencia mapuche. Y es ahí donde creo que este plan Impulsa viene a afectar nuevamente ese tejido social fundante al plantear que los arrendos son posibles, que las ventas de tierra son posibles de alguna manera, volver a plantear que la individualidad es el soporte del desarrollo. Yo creo que ese es el punto más crítico del plan Impulsa. Yo sé que acá, todos los que estamos acá, estamos todos en desacuerdo con eso, ¿sí? Pero gran parte de la población chilena cree que no, ¿sí? Y ese es el punto también. Entonces, se piensa, y es ahí lo errado de las políticas neoliberales y de los gobiernos de la concertación, de pensar que es la propiedad privada, pero además el individuo solo el que va a salir de la pobreza. El problema es que el mundo mapuche, como es pobre, piensa que sí es viable de esa forma, ¿sí? Y aquí viene la gran idea de lo que nosotros llamamos el multiculturalismo, como una suerte de etnicidad social anónima, en el cual a los indígenas, como no tienen nada más para poder revertir la pobreza, lo único que le queda es comenzar a comercializar la etnicidad. Entonces ahí aparece el término mapuche. Claro, el movimiento lo puede criticar,
Las personas de izquierda también lo pueden criticar, sí, pero no somos capaces de comprender que por la historia de pobreza en el mundo indígena, son 4 o 5 generaciones de pobreza, lo único que se está quedando para poder evitar la hambruna, ¿cierto? El hambre, es finalmente comercializar tu etnicidad. Entonces, el turismo, usted puede ser mapuche por un día, súbase un caballo y vamos a pasar por Villarrica. Esa es la realidad precarizada del mundo indígena. Y la etnicidad social anónima, es decir, lo que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera posiblemente tenga una respuesta de apoyo en el mundo mapuche, no porque sean de derecha, es un discurso simple para ver algo complejo, sino porque los niveles de pobreza de la Araucanía y del mundo indígena no te fuerzan, o te fuerzan finalmente a tener que decidir apostar por comercializar tu etnicidad, ¿sí? Y ahí en ese aspecto es que empiezan a llegar estos fomentos de turismo, empiezan a llegar estos fomentos de las cabañas, y a la larga el mundo indígena hoy, que es el problema que yo creo que no es menor, estoy hablando de los mapuches permitidos todavía, se le arrenda a la orilla de los lagos, y son los chilenos los que empiezan a vivir en la orilla de los lagos. Entonces la forma de arrendar que se implantó con la concertación vino a beneficiar a los chilenos. Lo que está planteando el gobierno Piñera va a terminar beneficiando a los chilenos de clase media alta que se han apoderado de la orilla de los lagos o de los ríos. El mundo mapuche va a seguir con una continuidad de pérdida del territorio antiguo. Ahora, ¿hay los mapuches que deciden hacerlo? Sí, también hay historias de mapuches que deciden hacerlo. El punto no es una identidad contaminada, el punto no es si eso es bueno o malo. Yo no soy quien para criticar al Peñi que está viviendo en la zona de Licanray o en la zona del Yeuqueo, pero sí poner en atención que estas políticas tienen un alto apoyo social, ¿sí? En torno a los sectores más precarizados de América Latina, que son los indígenas. Y por lo tanto, tenemos que remirar en ese sentido cómo se afrontan las políticas multiculturales. Eso es por un lado como yo veo el plan Impulsa. De otro aspecto es que creo que el plan Impulsa tiene una forma de plantearse que discute el tema de alguna medida, los malos de la película. Aquí hay un giro de la derecha chilena que yo no lo había visto en los últimos 5 años, ¿sí? Una derecha que se plantea cerrar un capítulo, que plantea que es la ocupación de la Araucanía. Eso es totalmente novedoso en esta historia. La derecha jamás había planteado la idea que aquí estamos frente a una ocupación, ¿sí? Ellos hablan de pacificación y se negaron permanentemente en los 90 a incorporar en la discusión de la pacificación en los planes y programas. Y aquí ellos dicen hay que reconocer que hay una ocupación, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos este giro de la derecha chilena? ¿Sí? Porque también yo creo que la derecha chilena le está hablando a la derecha de la región. Ahí hay una disputa hoy día entre las derechas, que son las derechas regionales las que han planteado la idea del racismo, la idea del terrorismo y la idea de que esto es una pacificación. Entonces ahí hay una discrepancia que yo todavía no la logro vislumbrar. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y por qué se dio? ¿Por qué una parte de la derecha se dio frente a este discurso que no es menor, es fundante? ¿Sí? Porque cuando hablamos de la pacificación, estamos hablando de justificar de alguna manera la anexión del territorio mapuche a la chilenía. Cuando hablamos de ocupación, la derecha chilena está aceptando entonces una puerta, tal vez, a lo que yo considero que es la conquista y después al genocidio, ¿sí? Que es el debate que los argentinos están planteando hace mucho rato, sobre todo en la zona de las Pampas. Esto, por lo tanto, yo creo que hay que remirar ahí qué es lo que están buscando ellos. Yo todavía no lo logro vislumbrar, como les digo. Y en una tercera arista, esto, que es parte del multiculturalismo, plantean un discurso, por un lado, social, y por el otro están reprimiendo el mundo mapuche, ¿sí? Y ahí es donde la parte del multiculturalismo es la que uno tiene más clara cómo funciona. La ley antiterrorista, la persecución a los dirigentes, la cárcel política como una manera de detener el movimiento mapuche. Cuando se tiene un dirigente mapuche, cuando se encarcela a un machi, una machi, o cuando se encarcela a la dirigencia rural del movimiento, también, lo queramos o no, se está encarcelando a la persona que lleva el apoyo monetario, ¿sí? La vida mapuche en campo, ustedes saben, los que han ido es de subsistencia, ¿sí? Y es un trabajo que está también ordenado de alguna manera por género, si lo quisiéramos ver, ¿sí? Es el hombre el que sale fuera del hogar a traer el sustento económico a partir
trabajos como temporeros. Es uno de los trabajos más clásicos del pueblo mapuche, que comienza en noviembre. Todos ellos se trasladan desde La Serena hacia el sur y hacia la Argentina, a la zona de las manzanas, que es un lugar que desde 1800 que el mundo mapuche siempre ha ido a trabajar a las manzanas. Y ese trabajo se detiene con la detención de los dirigentes mapuche. Entonces, la familia mapuche pierde su sustento y por tanto decae en lo que ellos consideran, como hemos visto, lo que ellos consideran el último eslabón del buen vivir, entre comillas, que es la alimentación, ¿sí? Entonces, también creo que estas políticas de multiculturalismo acompañadas con la represión se entienden social, política, económica y culturalmente, porque le dan a entender a la sociedad chilena de que hay un apoyo al pueblo mapuche, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a Pedro Canales lo invitan a la comisión de historiadores, como yo creo que va a pasar? Es que si él se niega a participar, el discurso que se va a quedar presente para la sociedad chilena, que yo sí creo que es racista, un porcentaje mayoritario, va a decir, bueno, los mapuches cuando los invitan no quieren participar, ¿sí? Entonces los historiadores mapuche que siempre se quejan de que no participan, que no lo invitan, ahora que lo invitamos se niegan a participar. Entonces el multiculturalismo plantea, ¿cierto?, esta idea de generar una suerte de que los indígenas sean los que nos negamos permanentemente al diálogo, ¿sí? Y sería, vamos a quedar nosotros, los historiadores mapuche, que se nieguen a esa comisión como los que nos negamos al diálogo. Entonces, ¿cuál es la opinión que quiero conocer? Es que el mapuche no es dialogante, ¿sí? No le gusta dialogar. Entonces, cuando se le invita no dialoga, y cuando no se le invita aliena porque no se le invita, ¿sí? Sin comprender que es una política estratégica, ¿sí?, de multiculturalismo, como es una política contrainsurgente para poder generar debilitamiento de las ideas fundamentales del movimiento, que son ideológicas, que son la autodeterminación como un derecho humano fundamental. Y eso no está en el impulsa, eso no está en los debates que se están dando por un tema. El multiculturalismo lo que busca no es el empoderamiento de la sociedad indígena, sino busca generar políticas para perpetuar el sistema de dominación del mundo indígena. Y en el caso de Guatemala y México, donde hay políticas multiculturales, Guatemala, donde hay una suerte de ministerio de la lengua indígena, ¿sí?, donde hay avance, incluso el reconocimiento constitucional, la población maya sigue siendo la más pobre en Guatemala, en la sociedad indígena, que no logra incorporarse ni siquiera a las decisiones políticas que tengan que ver con su identidad y sobre sus derechos. Entonces una cosa es que te incorporen y la otra es que seas sujeto de derechos frente a lo que te están incorporando, y eso no está tampoco en este debate del plan Impulsa. Y por todo eso es que yo creo que es viable plantear que aquí estamos frente a una política multicultural, que lo que parece una política pro-indígena, ¿cierto?, pero que en la práctica, con el discurso de pro-indigenismo, en la práctica, si uno se analiza la Araucanía, que es el lugar donde se va a desarrollar el plan, el 15% o 19% de la población es mapuche. Es un proyecto que se habla en torno a la historia y la cultura mapuche en una región donde, por las razones que ya he ido comentando anteriormente, el mundo indígena ha tenido que salir del territorio y por tanto es un territorio colonial, en el cual es un territorio que lo ha colonizado a la persona no indígena, donde están las personas blancas, criollas, y donde han hecho todo un trabajo político y cultural para que el indígena tenga que emigrar, porque no tiene trabajo digno, porque no es precarizado, es racializado en la escuela, y por lo tanto, ¿dónde se va el joven mapuche? Se va a Santiago, se va a Concepción, y por lo tanto van quedando una minoría demográfica. Entonces cuando Piñera dice, este plan es para la Araucanía y con un color o un discurso mapuche, en la práctica no es para los mapuches, sino para las clases medias, para el no indígena, para el empresario de la región, al cual se le da todo el apoyo económico que realiza el emprendimiento para el desarrollo económico. Entonces, eso es, creo yo, lo más característico del multiculturalismo. Aparece como un discurso pro-indígena, pero en la práctica, cuando ya a partir de todos los elementos que creo que desarrollando, que creo que fundamentan mi opinión, uno se da cuenta que al final es una política para debilitar al movimiento político mapuche, cuando en paralelo se está reprimiendo a sus dirigentes y se abren las cárceles políticas como una manera de detener nuestros derechos fundamentales, como es la autodeterminación. Muchas gracias.